Saludos compañeros, espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Omar Osorio Amoretti. Y bueno, me gustaría de alguna manera compartir con ustedes las reflexiones sobre una pregunta que suele ser muy común, sobre todo cuando se dan clases en ámbitos como el periodismo o a veces incluso en el ámbito de las letras. Y es la siguiente. ¿Sería o es la crónica una forma de hacer literatura? ¿Es la crónica literatura? ¿Es hija de la literatura? Esto es una pregunta que no es en absoluto, digamos, infundada, toda vez que cuando se aprecia la forma expresiva que tiene, se percibe que hay una gran relación pues con la literatura. Y de hecho, no pocas personas del ámbito periodístico tienen la idea de que de alguna manera la crónica era una forma literaria que después fue adoptada por los periodistas. Bien, y a eso le sumamos pues que muchos escritores desde principios del siglo XIX, al menos en América Latina, han sido periodistas y de alguna manera con su hacer y su carrera han contribuido sin quererlo a esta suerte de ambigüedad entre crónica y literatura. Y bueno, tenemos incluso a un autor que fue muy famoso en ambos términos o ámbitos como Gabriel García Márquez, quien llegó a decir una frase bastante, digamos, contundente sobre el tema y decía básicamente que la crónica es un cuento que es verdad, con lo cual pues no nos ayuda mucho un poco a establecer los límites si queremos hablar de ellos un poco más teóricamente. Vaya por delante que esto que estoy diciendo no es bajo ninguna circunstancia una palabra, digamos, definitiva que va a zanjar o aspira a zanjar el tema de la crónica de la literatura. De hecho, si ustedes observan algunas otras personas, a periodistas o incluso escritores a los que les hacen estas preguntas, las opiniones pueden más bien ser contrapuestas, ¿ok? Porque bueno, la crónica tiene como ese carácter tan híbrido que al mismo tiempo curiosamente la tiene la literatura hoy en día y los cuentos. Pero en fin, yo voy a dar mi visión personal que no necesariamente tiene que ser la mirada de otras personas y con esto no quiero decir que no haya posibilidades de puntos intermedios en las expresiones de la crónica, ¿ok? Desde el punto de vista personal y tomando en cuenta, digamos, los elementos que condicionan teóricamente ambos discursos, yo no considero que la crónica sea en principio, ya después podemos ver las excepciones o los juegos que se hacen, una forma de literatura. Eso no quiere decir que no tenga una libertad estética muy importante. De hecho, dentro del ámbito del periodismo es el género más libre, incluso más libre que el reportaje, que está ceñido a elementos de investigación y de rigurosidad con el conocimiento que se va a decir. Pero también es cierto que las formas desde las que opera la crónica no son las mismas en las que va a operar la literatura. Entonces, el hecho de que tenga usos o formas o tratamientos muy literarios no necesariamente quiere decir que sea pues una obra literaria en el término en que estamos diciendo. Recordemos que uno de los grandes aspectos que conforma la literatura, además del lenguaje, es su marcada vocación ficcional. Y esto no es algo que decimos, digamos, los profesores o los teóricos o los estudiosos de la literatura recientemente. Si nosotros nos vamos a los orígenes de la literatura o lo que se podría entender desde nuestra perspectiva como literatura, veremos que hay filósofos como Aristóteles que a la hora de reflexionar sobre el arte dicen que es una imitación de la realidad, lo cual de alguna forma habla de ese carácter ficticio y que no es real, aunque pues se acerca muchísimo a lo que entendemos por realidad. De manera que ese carácter de, vamos a decirlo así, simulacro, imitación, quizás simulacro no sea la mejor palabra tomando en cuenta pues un poco las teorías posmodernas que entienden el simulacro de otra manera,
Pero lo que sí es cierto es que la literatura desde sus orígenes tiene una marcada vocación por el fingir, por la patraña, como se decía de pronto en la Edad Media. Entonces, la literatura, al ser ficción, no tiene, digamos de alguna manera, una incidencia de peso y transformadora de la realidad como podría tenerlo, por ejemplo, la noción de verdad o de mentira. Cuando uno dice una mentira, aunque sabemos que pareciera ser un simulacro, esa mentira está actuando en nuestro mundo y la persona que está mintiendo probablemente va a obtener un beneficio o le va a conseguir un perjuicio a esa persona a la que está mintiendo. Con lo cual no es inocente esa mentira o no es inocente esa verdad y tiene alguna consecuencia en el mundo donde vivimos, este mundo material. En el caso de la ficción, no. En el caso de la ficción vamos a encontrar que lo que aparece en ese espacio, digamos, de escritura, no va a tener algún efecto duradero y de alguna manera, digamos, contundente sobre la realidad. No va a bajar la economía porque algún personaje existe y haga tal cosa en un libro. Nadie va de alguna manera a sufrir pérdidas de empleo por este tipo de situaciones, ni a hacer necesariamente más, digamos, más saludable o otro tipo de cosas, ¿no? Este tipo de aspectos de la ficción es fundamental porque en el caso de la crónica, y sobre todo de la crónica periodística, sabemos que la crónica en principio tiene orígenes historiográficos y de hecho hay una vertiente, al menos hasta el siglo XIX, pues, o incluso hoy en día, que habla de la crónica histórica. Tiene que ver un poco con eso, pero no vamos a tratarlo de eso. Tenemos un video hablando sobre esos orígenes de la crónica en el canal si les interesa. Pero en todo caso, ¿cuáles son los elementos por los que, a mi juicio, la crónica no entra entonces dentro de la literatura? Primero, porque la crónica está anclada a la realidad. La persona que está escribiendo tiene una conexión con lo que está pasando allí. El periodista que va a escribir una crónica va él mismo en carne propia a vivir la experiencia y la va a narrar. Y sobre esa base va a surgir pues esto que entendemos como el texto cronístico. Con lo cual, la realidad implica necesariamente que hay un sujeto. Entonces aquí vamos con un segundo punto. Hay una inclusión del sujeto en la crónica, de manera que cuando el cronista, al menos en términos teóricos, está haciendo ese texto, esa narración la asumimos como una figuración bastante fiel del personaje que vivió esa experiencia. Con lo cual, la crónica tiene muchísimo de vinculación con el autor, es vinculante. Mientras que de pronto en un cuento hay un personaje que es criminal y eso no quiere decir que el autor sea criminal o que haga una apología al crimen. En el ámbito de la crónica, si un personaje narrador está hablando lo que vio y emite una opinión sobre ese mundo que está viendo, hay altas probabilidades de que sea la visión del periodista que acababa de escribir eso o del cronista. Hay una relación muy cercana entre el personaje que está escribiendo la crónica y lo que está escribiendo. ¿Por qué? Porque es un producto de su experiencia en ese mundo y está ligado al ámbito de la realidad, porque sabemos que, entre otras cosas, el periodismo, que es uno de los grandes baluartes donde la crónica tiene donde es como una reina allí, el periodismo es un espacio de lo contemporáneo. Entonces estamos hablando de lo que nos pasa día a día. Y al ser un espacio de lo contemporáneo, va a tratar lo cotidiano que nosotros podemos identificar. Ese es el otro elemento, trata lo cotidiano. No necesariamente la literatura está obligada a tratar lo cotidiano. Y obviamente también la crónica, en vista de que está tratando problemas cotidianos que puedan tener una incidencia o algo llamativo en el mundo, evidentemente la crónica tiene un alto carácter de periodicidad. No nos interesa hacer una crónica que será publicada 5 años después. Es una crónica que tiene que llevar unas pautas e incluso un espacio determinado según las columnas del momento. Entonces, la crónica tiene sin duda elementos narrativos por razones que quizá no vienen al caso, pero que para decirlos en términos muy sencillos, la narración fue un elemento de transmisión de conocimiento y de saber durante muchísimo tiempo y eso es parte de la herencia que adquiere
en el ámbito del periodismo. Segundo, si se trata de una experiencia personal que tiene el sujeto, obviamente la única forma de dar fe de que vivió eso es narrando, porque no hay otra manera de documentar que no sea la misma experiencia testimonial, con lo cual pues evidentemente la narración es fundamental porque somos seres narrantes, somos homo narratur, creo que había leído que había dicho un crítico, alguien por ahí alguna vez, y es verdad, somos animales narrativos, con lo cual pues ese es el elemento fundamental con el que nos encontramos. La literatura, al ser un espacio de ficción, no está ligado a un tiempo específico de publicación, no es vinculante necesariamente lo que dice el texto con el autor y no tiene el interés de ser contemporáneo con los temas que trata. Pero más allá de estos elementos que acabo de decir, no me voy a cansar de repetir que un elemento fundamental que va a diferenciar estos espacios es el concepto de ficción que hace de la literatura algo que hoy en día importante, a diferencia de la noción de realidad y el concepto de verdad que puede tener esta crónica, ¿ok? A la crónica se le puede cuestionar que esté viciada, que se falseen los hechos, que el personaje tenga alguna malevolencia contra ciertos objetos que está narrando porque son objetos de la realidad, mientras que esos mismos argumentos no pueden aplicarse a un cuento por mucho que haya aparente malevolencia, aparente maldad o una aparente realidad muy parecida a nuestro mundo. Entonces ahí son dos cosas completamente distintas e incluso a nivel legal puede una crónica generar algún tipo de conflicto en el periódico o al mismo autor frente a ciertas instituciones en contraposición a lo que podría pasar con una novela donde siempre queda el aspecto de es ficción y de hecho en las novelas siempre lo dicen, sobre todo en el ámbito americano, ¿no? Cualquier parecido con la realidad tal es solo coincidencia. Es decir, que a través del argumento ficticio se libran de cualquier responsabilidad que pueda tener porque la ficción no tiene intereses en principio de afectar o de impactar porque también muchas veces no puede en esa realidad. Bueno, nada, esto era básicamente lo que quería compartir con ustedes. Es un tema que tiene mucha tela que cortar y que sin duda muchos de ustedes si lo escuchan no estarán tan de acuerdo. Esto no quiere decir que las personas que hagan crónicas no tengan talento, no quiere decir que no tengan habilidades para hacerlo. Solamente quiero resaltar los aspectos en donde uno y otro tienen alcance y está bien que sea así, porque de alguna manera pues cada género tiene su espacio en el mundo para bien y para mal. Bueno, nada, si les gustó este video, les invito a que me sigan al canal, que hagan sus comentarios, que den clic en la campana porque estaremos subiendo más videos de libros y de preguntas y de cosas interesantes con el tema de la historia, la literatura y otras cosas más. Muchísimas gracias por estar acá y nos vemos en los siguientes videos. Hasta pronto.